Hola queridos hermanos, ¿cómo les va? Buenos días, la verdad que es un gusto poder compartir con ustedes en esta mañana un pensamiento de la palabra de Dios. Siempre aprovechamos para saludar también, para agradecer sus oraciones, agradecer a todos aquellos que siempre se están acordando de nosotros, llamándonos, un mensajito y demás. Así que estamos muy agradecidos, agradecidos también al Señor por las cosas que nos ha permitido vivir, porque en medio de toda una situación atípica que hemos vivido este año, yo creo que cada uno de nosotros hemos aprendido, hemos retenido lecciones valiosas, ¿no? Estando ahí cerca del Señor. Él se ha manifestado, ¿no? en este año de diferentes formas, diferentes maneras. La verdad, yo el domingo me gozaba y me vengo gozando en ver lo que Dios viene haciendo en la etapa que estamos con el templo. Y la verdad para mí es una emoción muy grande y la verdad que me muero por estar ahí también. Muchas veces se lo digo a Horacio, pero me toca estar en este tiempo en otro lugar, ¿no? Pero es hermoso poder ver a la distancia cómo Dios ha obrado en este año, ¿no? Este año que se ha ido, 2020. Lo vamos a recordar, vamos a tener para contar anécdota a nuestros nietos, ¿sí? Yo pensé que iba a terminar el año, invicto en relación al COVID, pero fue algo muy rápido, tuve el virus, el famoso virus COVID, y lo pudimos llevar de una manera increíble. No tuvimos tiempo ni de avisar porque estábamos esperando el resultado del positivo, pero junto con el resultado del positivo, al otro día me mandaron el alta ya, así que no hubo muy pocos eran los que sabían, pero nos despedimos del 2020 y del COVID también, ¿sí? Ahora ya tengo el alta, ¿sí? Así que aquellos que hemos, que no hemos podido juntarnos a comer, ahora podemos hacerlo, así que esperamos ahí las invitaciones. Pero eso a modo de chiste de introducción. Bien, pensaban en el mensaje y pensaba lo que te venía diciendo de cómo el Señor ha hecho grandes maravillas este año, y es hermoso ver cómo Dios va haciendo las cosas, ¿no? Él es un Dios soberano, Él tiene sus planes, sus propósitos, y en este nuevo año 2021 que comenzamos, es necesario que cada uno de nosotros, para poder seguir dentro de un carril correcto, ¿sí?, podamos escuchar la voz de Dios, ¿sí? Hay muchas preocupaciones, hay muchos ecos, ¿no?, en nuestro corazón, en nuestra mente, que muchas veces no nos permiten escuchar la voz de Dios, ¿sí? Yo no sé si a vos te pasa, pero a mí me pasa muchas veces que estoy quizás frente a un mensaje, ¿no? Y que son, viste, los mensajes así por video, por Zoom, son medio fríos, ¿no? O sea, yo no me puedo acostumbrar. Y es como que vos estás delante, ¿no es cierto?, escuchando el mensaje, pero a la vez como que no estás, ¿viste? Como que tu mente y tu corazón está en otro lado, ¿no? ¿Por qué? Porque hay preocupaciones, porque hay ecos, ¿no es cierto?, que están ahí en nuestra mente y que nos distraen, ¿sí? A veces nos pasa, no sé si te pasa, yo tengo personas muy cercanas, no voy a dar nombres, ¿sí?, que por ahí vos estás hablando de esa persona, pero esa persona está navegando por Júpiter. No sé si te pasa, es una persona que por ahí no te presta mucha atención cuando vos le hablás, ¿no? Creo que todos tenemos, ¿no?, esa clase de personas cercanas, o está aquel que te viene a visitar o viene a pedir un consejo,
¿no? Y te pide el consejo, pero no te deja hablar, ¿viste? O sea, no te deja emitir un sonido, un consejo, porque él viene a pedir consejo, pero ya tiene la respuesta de antemano. Entonces no escucha, no tiene la capacidad de escuchar el consejo. Y así somos nosotros frente a la palabra de Dios muchas veces. ¿Sí? Ahí en Proverbios hay una palabra que se repite mucho, que es la idea de oír. Oye, oídme, oíd, ¿no es cierto? Siempre en relación al consejo. Y es muy interesante porque mayormente el concepto de esta palabra oír, ¿sí? Da la idea de prestar atención, ¿sí? Al consejo con la intención de obedecerlo. ¿Sí? ¿Escuchaste bien? Ese es el concepto. Mayormente cuando escuchás estas palabras, oírme, oír, ¿sí? Esa es más o menos ronda por ahí el concepto, ¿sí? La intención, ¿no es cierto?, de obedecer, ¿sí? Yo no sé vos, pero yo muy pocas veces, ¿sí?, escucho con total atención, con la intención de obedecer y poner por obra lo que se me dice, ¿sí? Nos cuesta, ¿sí? En el pasaje que vamos a estar viendo hoy, vamos a estar viendo a los discípulos y vamos a estar viendo a Jesús, ¿sí? Y vamos a ir viendo y descubriendo algunas cuestiones que se van a ir dando en este pasaje, ¿sí? Pero una de ellas es cómo los discípulos, ¿no es cierto?, se preocupan, se distraen, se dispersan ante el consejo y ante las palabras de Jesús, ¿sí? Y esos discípulos obviamente reflejan tu vida y reflejan la mía, ¿sí? Así que vamos a ir al capítulo 14, un capítulo muy conocido, un capítulo muy lindo, ¿sí?, que solamente está en el Evangelio de Juan, ¿sí?, y que comienza diciendo el capítulo 14, vamos a parafrasear muchos versículos, no vamos a leer todo, vamos a ir narrando y parafraseando, ¿sí? Así que trata de prestar atención, ¿sí? Dice, no se turbe vuestro corazón. Ahí el Señor Jesús está hablando con los discípulos. Los discípulos venían turbados, venían preocupados, ¿sí? Y el Señor les dice, no se turbe vuestro corazón. Ahora, ¿cuáles eran las cosas que causaban esta preocupación en el corazón de los discípulos? Vamos a meternos un poco en contexto. Capítulo 13, ¿sí?, habla de la Pascua, ¿no es cierto?, en la cena, ahí el Señor con los discípulos, ¿no es cierto?, terminan la cena, salen del aposento alto, y cuando van saliendo, ahí en el versículo 21, 13-21, dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu, y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno, dice, de vosotros me va a entregar. ¡Wow! Ya ahí eso causó preocupación en el corazón de los discípulos. El Señor les dice, uno de ustedes me va a entregar, ¿sí? Ahora, obviamente, ante semejante declaración de Jesús, esto empezó a inquietar el corazón de los discípulos. Y ellos empezaron a decir, ¿será seré yo? O sea, ellos entraron en una incertidumbre, ¿no es cierto?, en una preocupación en espíritu, en su corazón, que no solo eso, sino que el Señor Jesús no solo le declara esto, sino que también en el versículo 31 dice, entonces cuando hubo salido, está hablando de Judas, cuando se levanta y sale para ir a entregar a Jesús, dice, entonces cuando hubo salido Judas, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Dice, si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. ¿Qué es lo que Jesús les estaba declarando, ¿sí?, a los discípulos? Les estaba declarando lo que ya les venía diciendo hace un tiempo, que les causaba diferentes reacciones. Cada vez que Jesús hablaba de que era necesario de que Él muera, ¿sí?, y de que sea entregado y que sea crucificado y que al tercer día resucitará, esto causaba cierta preocupación y reacción en los discípulos.
Varias veces, ¿sí? El Señor les habla y les declara, ¿no es cierto?, este evento profético, podríamos decir, que iba a acontecer, ¿no? Que era algo que ya estaba escrito, ¿sí? Y que Él se los declaraba a sus discípulos, pero esto causaba una cierta reacción en el corazón de los discípulos y los preocupaba, ¿sí? Ahora no solo eso, o sea, vemos que Jesús le dice, uno de ustedes me va a entregar, vemos que Jesús le dice, es necesario que yo sea glorificado para glorificar al Padre, hablando de la muerte en la cruz, pero en el versículo 33, fíjate que Jesús les va a decir, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Ahora el Señor añade, ¿sí?, otra declaración. Ahora el Señor les dice, bueno muchachos, yo me tengo que ir a un lugar donde ustedes no pueden ir. Ahora imagínense, los discípulos venían caminando con Jesús, ¿sí?, en todo su ministerio durante 3 años y algo, ¿no es cierto?, viendo las grandes maravillas, las grandes señales que Jesús venía haciendo, ¿sí? Ellos participaron de la alimentación de los 5.000, ellos vieron cómo Jesús le decía a la tormenta, calla, enmudece, y todo se hizo bonanza. Ellos estuvieron cuando Jesús se puso delante de la tumba de Lázaro y Jesús le dijo, Lázaro, ven fuera. Ellos vivieron cosas extraordinarias, ¿sí?, con Jesús, ¿sí? Y ahora Jesús le dice, miren, donde yo voy ustedes no van a poder venir, ¿sí? Ya se los venía diciendo antes. Entonces entraron en una convulsión en su mente y en su corazón. Y era algo que los sobrepasaba. Era tanta la preocupación, eran tantas cosas que Jesús les decía, ¿no es cierto?, que una de las cosas más graves que les pasaba a ellos, que le traía preocupación, es que ellos no tenían discernimiento espiritual, ¿sí? Qué importante que es el discernimiento espiritual. Es tener, cuando hablamos de discernimiento espiritual, hablamos de entendimiento espiritual. Es saber interpretar correctamente los tiempos, ¿sí? Es saber interpretar de una forma correcta las cosas que nos suceden en la vida, ¿sí? Muchas veces por la falta de entendimiento y discernimiento espiritual, que es a través de la palabra de Dios, muchas veces vos y yo nos frustramos, muchas veces nos preocupamos en excedida medida, por decirlo de alguna manera. Muchas veces vos y yo nos afanamos, muchas veces andamos distraídos y no escuchamos la voz de Dios porque no tenemos un claro discernimiento, ¿sí? ¿De qué? De la palabra de Dios. Todo lo que el Señor les venía diciendo eran eventos futuros, podríamos decir, o proféticos. Eran todas cuestiones que se iban a ir dando, que se tenían que dar, porque habían sido profetizadas, porque habían sido escritas. Y ellos habían visto que nada de las cosas que Jesús les había declarado, no había pasado nada por alto. Todo se había cumplido al pie de la letra. Ahora Jesús, en medio de esta convulsión, en el versículo 34, ¿sí? Jesús le va a decir, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Esto era importante lo que Jesús les estaba diciendo, lo que Jesús les estaba declarando. Porque esto era la esencia, esto es la esencia del cristianismo, el amor. Fíjate, dice, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si retuvierais amor los unos con los otros. Este mandamiento que Jesús les estaba declarando a los discípulos era sumamente importante. Era sumamente importante. ¿Por qué? Porque dice que a través del amor que ellos iban a manifestar, los iban a identificar con que eran discípulos de Jesús. Porque Jesús, en toda su vida, una de las cosas que más manifestó fue su amor, ¿sí? Así como lo manifestó Dios para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿sí? La manifestación del amor en la vida del creyente es sumamente importante, y eso era lo que Jesús quería que ellos entiendan.
Ahora fíjate la mente, ¿dónde estaba la mente de ellos? Que es una mente que muchas veces y es parecida a nosotros, ¿sí? Ahí por ende sigue el relato y el versículo 36, le dijo Simón Pedro, Señor, si seguimos el relato y entramos en el contexto, Pedro le tenía que haber preguntado, Señor, enséñanos a amar. Señor, enséñanos cómo tenemos que amarnos unos a otros. Somos todos diferentes. Señor, enséñanos cómo es esto acerca del amor. Si bien Jesús ya les había hablado muchas veces y le va a seguir hablando en cuanto al amor, pero siguiendo el relato o la narrativa acá, obviamente Pedro tenía que haber preguntado esto, pero Pedro su mente, su corazón estaba en otra cosa. Él estaba preocupado ahora por otra cosa. Fíjate el versículo 36, le dice, Simón Pedro le dijo, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? El Señor le acaba de decir, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Y Pedro, o sea, su mente había quedado en lo que Jesús le había dicho, que él se iba a ir. Entonces Pedro le dice, ¿a dónde vas, Señor? ¿Sí? Pero a mí me encanta el diálogo que se da acá, ¿no? Porque veo a un Jesús tan paciente, ¿sí? Veo a Jesús, ¿no es cierto? Quizás mirando a Pedro y diciendo, no sé, es algo que yo pienso, ¿no? Diciendo, Pedro, no entendés nada, no entendés nada. Es como nos pasa a nosotros también, ¿no es cierto? O sea, muchas veces el Señor nos mira y dice, no estás entendiendo nada, lo que yo te quiero decir, no estás entendiendo nada. ¿Por qué? Porque hay preocupaciones. ¿Por qué? Porque hay ecos en la mente, en el corazón, que no nos dejan prestar atención a la voz de Dios, ¿sí? A la voz de Jesús, a lo que Dios nos está diciendo. Ahora quizás estás escuchando este mensaje, pero quizás tu mente está en otra cosa y quizás no estás prestando atención a lo que Jesús, a lo que Dios te quiere decir, ¿sí? Y muchas veces nosotros, por no prestar atención, ¿sí?, a la voz de Dios, ¿sí?, a lo que Dios nos quiere hablar, a cada momento, en cada circunstancia, vivimos bajo la bandera, ¿no es cierto? Muchos cristianos viven bajo el lema de Dios es bueno, de Dios tiene el control, de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, bajo el lema de somos más que vencedores. Y todo suena muy lindo y suena muy bien, pero muchas veces todas estas frases que nosotros tenemos como amuletos, ¿no es cierto?, en nuestra vida, a veces no encajan con una realidad. ¿Por qué? Porque Dios siempre tiene palabras vivas, siempre tiene palabras nuevas. Viste que hay personas que siempre tienen la misma frase en sus estados, si te mandan un versículo es siempre el mismo, porque no hay un vivir, no hay una relación continua, una comunión continua con Dios, no hay un diálogo, ¿sí? No hay un ida y vuelta con el Señor, ¿sí? Muchas veces nosotros, y bueno, a mí, no sé, me pasa de hacer la hora silenciosa. Pasan 5 minutos y no sé lo que leí, no sé lo que el Señor me habló, ¿sí? ¿Por qué? Porque mi mente y mi corazón muchas veces están afanadas por otras cosas, están preocupadas por otra cosa. Entonces, si vamos a tener un tiempo, ya sean 5, 10, 15, media hora con el Señor, estemos con el Señor. Y qué difícil que es, qué difícil, a mí se me hace difícil dejar de lado todas las cuestiones que a veces nosotros nos enroscamos, ¿no? Y pensamos que no tienen solución cuando venimos viendo la mano de Dios obrando de una manera increíble, y ahí está la preocupación, el afán, no nos deja escuchar la voz de Dios, ¿sí? Y ahí estaba Pedro, ¿no? Pedro más afligido que nunca. Y en medio de este contexto, fíjate, ahí entramos en el capítulo 14, ahí es donde el Señor le dice, no se turbe vuestro corazón. Entonces, en primer lugar, vemos qué importante que es el discernimiento, es entender el tiempo, los tiempos de Dios. Es prestar también atención a la voz de Dios y ubicarnos en tiempo y espacio, hermanos.
No podemos vivir con el lema, ¿no es cierto?, de hace 10 años. No, tenemos que vivir bajo una palabra fresca de parte de Dios. Dios tiene un consejo nuevo y vivo cada día, porque cada día es diferente, ¿sí? Y cada día vos y yo nos levantamos diferente, ¿sí? Entonces Él quiere hablarnos de una forma diferente. Entonces ahí, capítulo 14, vemos, el Señor le dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Dice: si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Sí? Ahí el Señor no solo le está respondiendo a Pedro, ¿sí?, diciéndole, cuando Pedro le dice: ¿a dónde vas?, sino que el Señor trata de calmar los corazones, las preocupaciones. Y el Señor revela algo, un evento futuro impresionante, extraordinario. El Señor le está hablando de las moradas celestiales. El Señor le está hablando de algo extraordinario, de un evento futuro increíble. El Señor le está hablando: voy a preparar un lugar y voy a venir de nuevo. Está hablando de que Él va a venir a buscar a su iglesia, que Él los va a venir a buscar a ellos. El Señor le está declarando un misterio que hasta ese entonces nadie lo conocía, pero ellos aún así no lo entendían. Y yo creo que ni vos ni yo lo hubiéramos entendido, ¿sí? Pero a veces, y yo siempre digo lo mismo, ¿no? A veces tratamos de entender, de querer entender muchas cosas, pero a veces pasa más por creer, ¿sí? Por creerle a Dios, ¿sí? Acá en segundo lugar nos vamos a encontrar con la falta de creer en Él. No me salía la palabra, ¿sí? No creían en las palabras de Jesús, ¿sí? Había una falta de fe, ¿sí? Había una falta de creer a la palabra de Dios, de creerle al mismo Jesús. Jesús le decía: muchachos, tranquilo porque yo voy, preparo un lugar y después los vengo a buscar, y así van a estar siempre conmigo, ¿sí? Ahora fíjate dónde estaba la mente, el corazón de ellos, que nos encontramos con el Tomás incrédulo, ¿sí?, que te representa a vos, que me representa a mí, ¿no es cierto? Y este Tomás, en el versículo 5, ¿sí?, el versículo 4 dice, el Señor Jesús termina diciendo: y sabéis dónde voy y sabéis el camino. El Señor les dice con lujo de detalle a dónde iba, cómo iban a suceder las cosas y cómo iban a acontecer cómo iba a acontecer todo este tiempo. Ahora fíjate la respuesta de Tomás. Y es tu respuesta y es la mía también, ¿no? Porque dice, versículo 5, y le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Querido Tomás, Jesús estaba diciendo, ¿no es cierto?, y estaba relatando con lujo de detalle dónde iba a ir, ¿sí? Y Él le manifestó a ellos lo que Él iba a hacer, entre otras cosas, ¿sí? Y Tomás le dice: Señor, no sabemos el camino, no sabemos, ¿sí? Ahí leíamos: no sabemos a dónde vas, pero el Señor se lo acababa de decir. Pero ¿qué pasa? La mente, el corazón distraído, ¿sí? El corazón incrédulo, el corazón que cuesta creer de que Dios tiene el control de todas las cosas, ¿sí? Entonces ahí vemos el versículo 6, ya como para ir concluyendo y ir metiendo dentro del contexto este versículo tan conocido. Y Jesús le dijo a Tomás: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y este es el consejo de Jesús en este día, ¿no es cierto? En este nuevo comienzo, en este nuevo año. Jesús es el camino. No hay atajos, ¿sí?
no hay otras alternativas. Él es el camino, ¿sí? Debemos seguirle a Él, debemos seguir sus enseñanzas, debemos seguir su palabra. Él es la verdad, no hay muchas verdades, aunque vivimos en un mundo y en una sociedad donde la verdad es relativa. Hoy ya no hay una verdad, ¿sí?, única, hay muchas verdades. Entonces eso hace que la verdad sea relativa. Los únicos que entendemos que hay una verdad y creemos que hay una verdad, somos nosotros. Y la verdad es la verdad escrita, es la palabra de Dios, y la verdad de Jesús es lo que Él dijo. Por eso, o sea, nos llevamos de acuerdo y creemos de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, pero Él es el camino, ¿sí? Él es la verdad y Él es la vida. No hay nada fuera de Él, ¿sí? No hay nada fuera de Él. La verdad, en Colosenses habla de que en Él estamos completos. ¿Por qué buscar? ¿Por qué buscar llenar, ¿no es cierto?, nuestro corazón, nuestra vida, llenar con cosas que sabemos que no las va a llenar? Cosas de este mundo, cosas pasajeras, cosas que no tienen sentidos. ¿Por qué vivir de buenos momentos cuando podemos vivir en una plenitud, ¿sí?, en la presencia de Dios? ¿Por qué vivir de migajas, ¿sí?, si podemos vivir, ¿no es cierto?, comiendo manjares, ¿sí?, delante de la presencia de Dios? Entonces, ya está, termino, me repasé el tiempo. Me dijeron 20 minutos, pero a mí nunca, no me importan los tiempos. No, pero obedezcamos a Dios, ¿sí? Escuchemos la voz de Dios, tengamos discernimiento en el tiempo que nos toca vivir. No reneguemos, ¿sí?, de las cosas que acontecen, como el profeta Habacuc, ¿no? Señor, ¿hasta cuándo? ¿Por qué? ¿No? Habacuc, hace un tiempo tuvimos un estudio, pero o sea, porque Dios tiene todo bajo el control. Tengamos discernimiento, tengamos fe, creamos a la palabra de Dios, busquemos el consejo y la voz de Dios, ¿sí?, para nuestro beneficio siempre, ¿no? Así que, hermanos, bueno, que el Señor les bendiga. Gracias por este tiempo y bueno, será hasta la próxima.